Vamos a empezar por acá. ¿Alguien ya les ha enseñado sobre las vacunas? ¿No? ¿Ya se acuerdan qué tipo de inmunidad eran las vacunas? Activa presencial. Activa presencial. Listo. ¿Por qué es importante que sepamos cuál es el sistema de cómo produce una vacuna anticuerpos? Porque de hecho nosotros vamos a manejar este esquema de vacunación cuando estén en sus alumnos, ¿sí? Ustedes van a estar a cargo de un centro de salud, o si no están a cargo van a ser parte de uno, y obviamente la enfermera les va a dar los informes de cuántas vacunas coloca por mes, ¿ok? Y eso nosotros lo tenemos que reportar al sistema integral de salud, porque de hecho nos evalúan esto como una meta, el número de vacunaciones en niños que tengamos, el número de vacunaciones en adultos mayores, ¿sí? Todavía solo miren la imagen, pero no vamos a aprender el orden de cada uno. ¿Listo? Ok. Ahora, la vacuna pues va a funcionar de esta manera, ¿no? Va a tener un linfocito B que se activa y va a producir un anticuerpo, ¿sí? Al inicio probablemente sea un M y al final va a terminar siendo un G, ¿ok? Pero si es que no fuera vacuna, tenemos que recordar de que este linfocito B tiene distintas funciones. Como por ejemplo, una vez que ingresa un microbio y se activa la inmunidad de recuerdo, o simplemente una inmunidad activa, el linfocito B produce los anticuerpos y estos anticuerpos van a funcionar dependiendo de qué vía tomen, ¿sí? La primera va a ser que puede neutralizar al microbio de toxinas si es que ya lo ha conocido, ¿ok? Como dependiendo de qué anticuerpos se genera. Si se produce una inmunoglobulina G, lo más probable es que sea una opsonización. Si se produce una inmunoglobulina M, lo más probable es que active el complemento. Y así. ¿Ok? Ahora, otra opción es que este linfocito B llame a un recluta, ¿de acuerdo? A un macrófago o un fagocito. Y de esa manera también activa un sistema de opsonización a cargo del fagocito. Otra forma es producir citotoxicidad, no por linfocitos CD8, sino por linfocitos natural killer, porque estos pueden depender de la cantidad de anticuerpos que tienen. ¿Ok? Otra, como les mencionaba, no solo es el hecho de que actives el complemento por la inmunoglobulina M, sino que también puedes activar receptores del complemento. Por ejemplo, acá activa el receptor del complemento C3b y eso lleva a la fagocitosis. Y la otra es que funcione tal cual, activando el complemento de forma directa. Por ejemplo, esta es una inmunoglobulina, ¿cierto? Que se está uniendo a toda esta cadena de acá, que es el complemento. ¿Ok? ¿Sí? Y eso pues genera inflamación o lista de microbios. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, como les mencionaba, la mayor parte de las vacunas dependen de cómo se genere un anticuerpo. Por ejemplo, nosotros colocamos a todos los niños dosis contra la polio, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. ¿Sí? Y esta polio pues, puede ser inyectada de forma, valga la redundancia, inyectada, que es la vacuna SAL, y la otra es el poliovirus atenuado, que es la vía oral, que es la vacuna Sabin. ¿Qué es lo que produce esto? Que va a neutralizar el virus en base a dos anticuerpos: la producción de IgGs o la producción de IgAs en la mucosa. Obviamente se entiende, ¿no? Si es que es inyectado, lo que va a producir IgGs, ¿sí? Y si es que es la vacuna vía oral, va a estimular las mucosas, ¿sí? La otra es el tétanos y difteria, que seguro les han colocado a ustedes en algún momento, en algún refuerzo. Esto se coloca cuando eres niño y también se coloca cuando eres adulto como refuerzos. Acá es una primaria y una segunda dosis. Y luego se puede repetir cada 10 años, que es la toxina diftérica y la toxina de tétanos. ¿Acá? Y estas funcionan neutralizando la toxina por la producción de anticuerpos IgG. ¿Sí? Ya han llevado micro, ¿no? ¿Cuál es el signo característico de la difteria? La contracción muscular. No es tétanos, de la difteria. De la difteria. ¿Qué? No, ese es el botulino. Esos son tétanos botulino y tétanos el otro. Pero la difteria, Corinebacterium difteria es la membrana. Es como cuello de toro, ¿no? Exacto, la del cuello de toro y la membrana
grisácea en la parte posterior de la faringe. Profe, ¿Ya? ¿eso no ponen en la pentavalente? La de tetrasis exterior. Sí. ¿Acá? Sí. ¿Listo? Esa es la que se coloca a las 2, a las 4 y a las 6. Listo. Meses, me refiero. Ahora, la hepatitis A o B, nosotros nos vacunamos contra la hepatitis A. No, ¿verdad? Sí nos vacunamos contra la hepatitis B. ¿Listo? Pero también hay vacunas, ¿no? Solo que en el Perú no existe, o sea, no llega. Y bueno, la vacuna de la hepatitis B es una proteína recombinante. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuál era la otra? Encima o... no encima. La otra vacuna recombinante que todos ustedes han recibido. El COVID. ¿Sí? O sea, las proteínas recombinantes y las vacunas recombinantes ya tienen un tiempo, o sea, ya son bien antiguos. La tecnología del COVID era 10 a 15 años más antigua, pero no significaba que era totalmente nueva. ¿Y cómo funciona? Es igual, produciendo inmunoglobulinas G sistémicas o IgGAs en la mucosa. La del neumococo también nos vacuna, ¿cierto? ¿La del hemófilos influenza nos vacuna? Sí. Sí, cuando naces. Y contra la neisseria sí no hay. ¿Otras? Y de igual forma son vacunas conjugadas y lo que van a producir es opsonización y fagocitosis mediante la producción de IgMs e IgGs. ¿Otras? Listo. Entonces, acá vamos a entender algo. Las funciones efectoras de cada uno de los anticuerpos están mediadas dependiendo de qué región se active. En su mayoría la región FC, que es la que desencadena la unión a los antígenos a través de sus regiones variables. ¿Ok? Los anticuerpos IgG cubren y opsonizan los microbios, como su nombre lo dice, ¿no? Si es que es una opsonización, el microbio existe y todos los anticuerpos lo van a rodear. ¿Sí? Y ahí aparece el sistema de opsonización. Lo cual va a promover la fagocitosis al unirse a los receptores para el FC situados en los fagocitos. En los leucocitos se expresan los receptores para FC que se unen a las regiones constantes de los anticuerpos y así promueven que la fagocitosis recubra o genere las cubiertas de inmunoglobulina y estas envían la señal de inflamación. ¿Acá? ¿Se entiende? En otras palabras es este dibujo. ¿Sí? Si tenemos un microbio, se expone a la membrana, o mejor dicho, la barrera epitelial, y si es que no hay anticuerpos, simplemente lo reconoce, llama a la célula que está en la parte tisular, ¿no? Que puede ser un macrófago X, y va a generar una respuesta, ¿sí? De necrosis. Pero si existe un anticuerpo, vas a ver. Una vez que el microbio ingresa, el anticuerpo lo reconoce, ¿sí? Da la señal y empieza a rodearlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, los que lo rodean. Y ahí llama al fagocito. ¿Sí? Y el fagocito hace su función de opsonización. Ahora, porciones FC hay un montón. ¿Sí? Eso ya va a depender de qué FC se una y los factores de afinidad. ¿De acuerdo? Pero si lo quieren ver más sencillo, miren, céntrense aquí. La mayor parte de FCs, R1 y R2, activan macrófagos. El R1, macrófagos. R2, macrófagos. R2, macrófagos. ¿Sí? El R3, por lo general, activa un linfocito. ¿Ok? Igual acá, el linfocito R2, bueno, en este caso es un linfocito B, y el R simple puede ser neutrófilos, eosinófilos o monocitos. Y en su mayoría la función de todos es fagocitosis, salvo este que genera citotoxicidad, que es el 3. ¿Por qué genera citotoxicidad? Porque activa un natural killer. ¿Sí? Listo. Y bueno, las porciones es parecido a lo que les mencionaba alguna vez, ¿no? Acá siempre existe la membrana, acá va a estar la región amino de toda esta proteína que es el receptor. Cuando pase la membrana, acá va a tener una porción COH. ¿Sí? Ojo, cada uno de estos receptores, a pesar de que pueden tener estos distintos nombres, que va a depender de cómo se forme a nivel molecular, que tenga una porción gamma, alfa, X, también tienen una abreviación, que es un clúster de diferenciación para ese leucocito. ¿Acá? Por lo general los R1 son los CD64 y los R2 son los CD32 y los R3 son los CD16. ¿Quieren aprenderlo más fácil? La sacan en la mitad. ¿Sí? Solo colocan 1, 2, 3 y luego sacan la mitad hacia abajo y ahí quedó. Aquí se acuerdan. ¿Acá?
Y pues cada uno de estos, ¿cuál es la porción que se va a activar? ¿Esta o esta? Esta es la que se activa, ¿cierto? Esta es la que reconoce a lo que venga y esto es lo que activa la señal. Y si en caso no activa, también puede inhibir, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, la única que inhibe es el CD32. ¿Ok? Y bueno, acá tienen pues el... ¿Se acuerdan de las moléculas citan y tin que vimos la semana pasada? La citan activaba, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Y la citin inhibe, por eso es que el CD32 o el R2 inhibe. ¿Sí? No, nada más. Ok. Entonces acá repasamos lo mismo que acabamos de ver. Si es que esta es la inmunoglobulina reconoce al microbio y el microbio pues obviamente va a llamar a algún fagocito, puede ser un linfocito natural killer, puede ser un macrófago X, que tiene esta porción, la FcR1, ¿sí? Esto es lo que va a reconocer al anticuerpo, ¿se dan cuenta? Y genera la activación celular. Y dependiendo cuál sea el receptor, en este caso CR1 lo llevará a la opsonización, ¿sí? Se lo traga y lo engulle. ¿Listo? Bueno, lo mismo acá, ¿no? Porción FcR3 en este caso y lo lleva a la muerte celular por linfotoxicidad. ¿Ok? Bueno, citotoxicidad por células naturales. Esto recuerdo que alguna vez se los expliqué en primera fase. ¿Ok? Lo vamos a recordar. La vía del complemento en su mayoría se produce a nivel hepático. ¿Sí? Entonces, para que se active la vía del complemento tiene que haber una señal. La vía del complemento tal cual puede funcionar como un sistema de fagocitosis también, o la puedes activar a partir de otra célula de señal. Y existen 3 vías, ¿ya? Las más conocidas en su mayoría, la clásica y la alterna que ahora les vamos a ver. ¿Ok? En todo lo que les he explicado, ¿se acuerdan que les he mencionado, no? Tiene que haber un microbio que active una señal, ¿sí? Si es que el microbio es nuevo, pasará todo el mecanismo de inmunidad celular, inmunidad humoral. Si es que el microbio ya es conocido y tenemos anticuerpos contra este, vendrán los reconocimientos por los anticuerpos, y los anticuerpos tal cual lo reconocerán y llamarán a través de la porción FC de la célula fagocítica para que lo destruya, ¿sí? Y activa un proceso de toxicidad, opsonización o X. ¿De acuerdo? Y estos a su vez pueden activar el complemento, ¿sí? Entonces acá viene mi pregunta. El complemento, si se activa, al final va a depender de cualquiera de estos dos estímulos, ¿sí? ¿Acá? Ya han escuchado de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? La mayor parte de enfermedades autoinmunes que nosotros tenemos hoy en día no simplemente es el hecho de que mi cuerpo se le dio la gana de atacar una célula contra la otra. Va a depender mucho de qué estímulos hemos tenido durante nuestra vida, ¿sí? Por darles un ejemplo. Si los microbios son los que terminan activando esta vía, quiere decir que en algún momento, digamos, ingresó un microbio en X persona del siglo de la vida y activó este complemento, y estos microcambios en el complemento también generaron microcambios en el ADN, ¿sí? Y si eso pasó, pues obviamente estos microcambios pueden jugar a favor o en contra, ¿sí? Porque al fin y al cabo el microcambio que se genera aquí es el tipo de célula que se va a generar más adelante. ¿Ok? Entonces, si se generó una célula mal, porque desde el inicio hubo un estímulo a un microbio, luego esto puede desencadenar una enfermedad autoinmune. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, las enfermedades autoinmunes no nacieron de la nada. En su mayoría va a depender de cómo fue el ciclo de la vida de todas las personas que hemos vivido en el mundo y a qué microbios nos hemos expuesto. ¿Sí? Ahora me entienden. Por eso es que dicen que el microbioma humano, los cambios, las alteraciones están relacionados con las enfermedades autoinmunes. Sí. Ahora me entienden cuando les decía, por ejemplo, lo del COVID,
que algunos pacientes luego de haber tenido COVID decían, me ha despertado todas mis enfermedades, no me dolían las articulaciones, ahora me duele. A mí no me habían diagnosticado, no sé, cáncer y ahora me lo diagnosticaron 2 años después del COVID. ¿Sí? Es básicamente por eso. O sea, todos los estímulos microbiológicos que pueda tener una persona en el futuro pueden generar alteraciones genéticas y tal vez podrían generar alguna enfermedad autoinmune más adelante. ¿Sí? Obviamente este patrón no siempre se va a cumplir, porque recuerden que son miles de posibilidades y millones de posibilidades de hacer cambios genéticos. Pero basta que se produzca una que sí genere una expresión adecuada, genere una enfermedad. ¿Sí? ¿Entiende yo? Ya. Y obviamente ahí tienen que participar muchas cosas como que la célula que se debe producir de forma normal no sea destruida por un P53, un peso tumoral, que no se active un linfocito T regulador que se encargue de alterar este sistema que se está produciendo mal, y que fallen los sistemas de lisis, ¿no? El mTOR, el Carras, X, todos los que hemos aprendido. ¿Listo? Esto tiene que ser secuencia tras secuencia para que al final genere algo. Bueno, entonces volvemos aquí. Nos recordamos eso, el sistema del complemento debe depender de cómo se estimule el organismo con el resto de los años. Ahora, el sistema del complemento, básicamente como dije, si se produce a nivel hepático, quiere decir que yo puedo encontrar esas proteínas en el suero. ¿Sí? Yo le saco sangre a una persona y puedo detectar el nivel de complemento que tiene. ¿Sí? Complemento, no se olviden que en su mayoría son 2. C3, C5 y acá pondría un C4. ¿Sí? ¿Por qué les digo C3, C5? Porque es la que está acá. ¿Ok? De las dosables, en su mayoría C3 y C5, porque por ejemplo en el lupus nosotros usamos C3 y C5 y las usamos en suero. Y estas moléculas pues van a formarse dependiendo de cómo se generan los productos y actúan para eliminar algún microbio. ¿Listo? Ahora vayamos parte por parte. Empezamos por la vía clásica. En la vía clásica van a tener lo mismo. Esto, cuando lo vean así, esto es el complemento. ¿Sí? Solo que si hay un C3, hay un C4 y un C5, también hay un C1 y un C2. ¿Sí? El inicial siempre es un C1, si se dan cuenta. A ese complemento se le van a unir los anticuerpos, que son los que están al costado. ¿Sí? Luego se le pueden activar otra que otra molécula que puede ser otro complemento. ¿Sí? En el caso de la vía clásica es C4 y C2. Luego, cuando se activa esta señal de membrana, va a aparecer una enzima que se llama la C3 convertasa. Esta se encarga de romper y fusionar ambos extremos, el C4b y el C2a. ¿Ok? Y la C3 convertasa como tal, C3 convertasa, llama a la porción C3 por el C1, solo que se activa, ¿sí? De la porción C3a se activa la C3b. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? C3a, C3b. Y luego que se ha formado ese rompecabezas, el C4b, C2a y C3b, viene una segunda enzima, no sé si se acuerdan, que es la C5 convertasa. ¿Sí? Y esa C5 rompe el C5A, lo convierte en C5B y lo une aquí. ¿Ok? Al final se terminaron uniendo todos, ¿no? 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y el único que se perdió fue el C1 desde el inicio. ¿Listo? Ahora, en el caso de la vía alterna, no arrancamos con un C1, sino arrancamos con un C3. ¿Listo? Un C3B, que en su mayoría va a venir un C3A, ¿sí? Acá también hay una C3 convertasa. Y esta C3 se va a unir la porción C3B a la porción B. ¿Listo? Solo que van a haber dos porciones C3B. Y cuando pasa a la siguiente parte es igual, se une una C5 convertasa, pero como acá ya no hay C4, solo se une la C5 directa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá están en la vía clásica están los 3, perdón, los 4, 2, 3, 4 y 5. Y en la vía alterna solo se forma el 3 y el 5. ¿Sí? Solo que hay 2, 3. Doctor, en la vía alternativa del C3A, creo que ese era el que llamaba para que vengan más células alimentarias como glóbulos neutrófilos. Es que depende del estímulo. Porque el C3 creo que era el que ayudaba a comenzar a ralentizar el microbio para que el macrófago pudiera comerse. Exacto. Justamente por eso acá dice microbio, ¿no? La vía alterna es la que se estimula frente a un microbio. ¿Listo? Y por eso viene lo que le comentaliza. ¿Sí?
Ok, y luego viene la vía de las lectinas, que no es tan frecuente, pero eso va a depender de cuántos residuos de lectina y manosa tenga el estímulo. ¿Sí? Por ejemplo, el residuo es este, de manosa o de lectina, ¿sí? Y ahí se van a unir los distintos tipos de complementos, C4 y C2. Se unen C3 convertasa, se une la C3B, C5 convertasa, se une la C5 y al final termina igual C2, C3, C4 y C5. ¿Okay? Solo que no parte a partir del C1, sino a partir de los otros residuos. ¿Ok? Ok, doctor, ¿y entonces para qué me sirve saber eso? En realidad no mucho, ¿no? Depende de qué especialidad tengas. Si vas a ser reumatólogo o si vas a ser inmunólogo, pues sí te importa. ¿Ok? Porque de hecho son las pruebas que vas a pedir examen. De 3, de 4, de 5. ¿Sí? Y a veces, por ejemplo, un inmunólogo, ¿no? Le puede llegar a un paciente que le dice que se enferma constantemente, que ya lo han evaluado, los hematólogos no tienen ningún problema a nivel medular, no tienen ninguna enfermedad hematológica, ya lo han evaluado los reumatólogos, igual no tienen ninguna enfermedad autoinmune, ¿sí? Pero cuando lo evalúa el inmunólogo, la idea es la misma, ¿no? ¿Por qué te enfermas a cada rato? Debes tener tal vez alguna condición, ¿sí? Imagínense si falta la C3 convertasa o mutó en algún momento, falta la C5 convertasa, ese paciente va a tener un sistema de complemento fallido, si se produce de forma inadecuada. Entonces, si pasa eso, pues está bien que vaya con el inmunólogo, porque el inmunólogo se va a encargar de buscar cada una de estas proteínas. ¿Sí? A veces hay pacientes también que no producen estos factores que vamos a ver ahora, el factor D y el factor B, que es bueno, no está acá. ¿Sí? Y si eso sucede, pues también puede generarse una enfermedad. ¿Por qué? Porque estos factores, su función es atacar esas serinas proteasas para que se activen esas enzimas convertasas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este caso, que estamos en la vía alternativa, igual partimos del C3, se une al microbio, se activa la convertasa, pero para que esta convertasa se active, tiene que haber previamente el factor D. ¿Sí? Si no hubiera factor D, no se activaría la convertasa, ¿cierto? Ok, y existen pacientes en los cuales a veces falta esto también. Y luego sigue el mismo camino. C5 convertasa y se une al microbio. ¿Ok? Ahora, así como hay factor D, también puede haber factor D. ¿Sí? C3, que ya hemos hablado, que se une a la superficie del microbio y luego activa todo lo demás. Y también existen otros que se llaman properdinas, ¿ok? Que estabilizan esta porción de las C3 convertasas. Ahora, cada una de estas, no sé si se acuerdan, C3 convertasa o C5 convertasa, en realidad no es que sea una enzima tal cual sola, sino también tiene subunidades. Por ejemplo, las C3 convertasas, sus subunidades son esas dos, ¿no? La porción del fragmento C3b con otras. ¿Ok? Pero eso no aprenden tanto, sino simplemente recuerden la enzima. ¿Sí? Y en el caso de la vía clásica, igual no se olviden que siempre va a terminar la 4, 2, 3, 4 y 5. Y también tienen otra serie de estímulos, ¿no? Porque esta partida a partir de C1. ¿Sí? Y ese C1 también puede tener distintas conformaciones. Bueno, acá les dice, por ejemplo, se activa el C1. Pero ese C1 puede tener fragmentos. Puede ser un C1Q, un C1R y un C1S. Por eso si ven, la proteína C1 está formada por todos estos complementos. ¿Ok? Y cada uno de esos se va a activar. ¿Sí? Luego el C4 y el C2. Ahora, ¿entienden cuando dice serina proteasa? Lo que dice en el otro extremo. ¿No? ¿De qué es una enzima? Es una enzima, ¿cierto? Porque termina en proteasa. Ahora vamos a tratar de explicarlo así. ¿Se acuerdan de la diapedesis? ¿Qué era? El movimiento de una farmacia donde está No tengo que actuar, ¿cierto? O de un neutrófilo también. Exacto, a eso me refiero. El neutrófilo, una vez que digamos es reclutado a una membrana celular o algún sitio de acción, tiene que ir moviéndose, ¿se acuerdan? Va rodando, ¿sí? Y luego tiene que atravesar, ¿sí? Cuando pasa esto,
en todos estos extremos hay algunas proteínas que tienen que romperse, en su mayoría serinas. ¿Sí? ¿Quién nos va a romper? Una serina proteasa. ¿Ok? Para poder ingresar acá, me refiero. ¿Sí? Entonces es el mismo sistema de acá. Si se activa el complemento, tienen que activarse una serie de enzimas que rompan esas proteínas o esos aminoácidos necesarios para que genere una activación de algo, ¿no? Al final y al cabo, cuando se trata de esto, o se trata de un macrófago, el macrófago una vez rompe esas serinas proteasas, luego también va a romper. Ahí no estoy dibujando mal. Esta es el leucocito o lo que sea. Este es el microbio. Y una vez que quiera romperlo, tiene que romperlo gracias a ozonizaciones o hacia enzimas que van a romper este microbio. ¿Sí? Si tiene serinas proteasas, puede pasar la membrana. Y luego, para que libere sus proteínas o enzimas, como enzimas, perforinas y otros, también va a depender de qué otras enzimas tenga. ¿Sí? Entonces, todo eso que les he mencionado al final, ¿en qué termina? En algo que le llamamos complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Por eso les he tratado de dibujar la membrana de ataque. Es como nosotros pasamos la membrana para poder destruir lo que tengamos. ¿Sí? Y el complejo de ataque de membrana va a depender de los complementos, que pueden ser estos, ¿no? Toda la unión del C3 y C5, que esa es la vía de la... ¿Ok? Porque la clásica tiene los 4, ¿cierto? Y eso genera inflamación y eso luego sigue activando más complementos. No es que terminen en C5, también hay más, C6, C7, C8, pero no, eso no son ensayos que los recuerdo. Y luego al final del cabo esto activa una cola de poli A, ¿sí? Por eso se llaman polisemar. Y eso genera el complejo de ataque de membrana. ¿Ven? A ver, todo este complemento hasta que se activa el poli C9, que es la cola de poli A, es otro complemento y eso genera el lisis celular. Toda esta unión se llama complejo de lisis de membrana o complejo de ataque de membrana. ¿Ok? Ahí están los distintos factores que les he mencionado, pueden haber otros más, factor I, factor H, proteínas ligadoras, ¿sí? Y al fin y al cabo, una vez que se genera el complejo de ataque de membrana, este va a generar una respuesta, ¿no? Pero a veces este sistema de complejo de ataque de membrana también puede inhibirse, ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo? Sí, solo que acá está el dibujo, mira. Si se une el CD59 a todo el complejo, se inhibe, ¿sí? Y acá está el CD59. Bloquea la unión del C9, o sea, la cola de poli A, y evita la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Solo recuerden este, el CD59, porque es el más importante. Es el que bloquea toda la acción del complejo de ataque de membrana. O a veces puede existir proteínas naturales, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es el anticoagulante natural que nosotros tenemos como seres humanos? No, el anticoagulante natural. Es un anticoagulante sintético porque es un fármaco. ¿No? Es este. Proteína C y proteína S. Nosotros en el cuerpo, cuando llega en fisio, detenemos nuestro proceso de desangrado. Si es que yo tengo un corte ahorita, gracias a alguien, ¿cierto? Proteínas anticoagulantes o factores anticoagulantes. Nuestros anticoagulantes naturales suelen ser estos. Entonces, si la vía del complejo de ataque de membrana no se detiene por un CD59 que se le une, también puede inhibirse por una unión de una proteína S. ¿Ok? Listo. Y al final y al cabo, esto sí necesito que recuerden. Lo vamos a leer, ¿ya? Las deficiencias de los componentes de la vía alternativa dan lugar a una mayor propensión a la infección meningocócica. ¿Sí? Las deficiencias del factor B y factor D son inusuales, pero la deficiencia recesiva del factor RINA ligada al cromosoma X es más frecuente. ¿Ok? ¿Entendieron lo que dijo ahí o no? La factor era de la C convergencia, ¿sí? Lo que intento decirles con ese párrafo es
Si bien puede haber deficiencias en las proteínas que les he mencionado, eso puede predisponer al paciente a tener infecciones recurrentes. Por eso les hice el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este paciente, si tiene infecciones meningocócicas recurrentes, es porque algo falla en su complemento, es decir, alguna proteína falta, y eso es lo que genera la infección repetitiva, ¿sí? En el caso de abajo, miren, también se han descrito otras deficiencias en los últimos componentes del complemento, como C5, C6, C7, C8 y C9. De modo sorprendente, el único problema clínico constante en estos pacientes es una tendencia a sufrir infecciones diseminadas por bacterias, Neisseria meningitis y Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Si faltan esos complementos, también actúan otras bacterias se pueden aprovechar de infectar a ese paciente. Varios microorganismos patógenos producen proteínas que inhiben diferentes pasos de la activación del complemento. La Escherichia coli produce una proteína ligadora de C1q que inhibe la asociación de C1q, C1r y C1s, ¿sí? Eso explica por qué la bacteria más común que nosotros podemos encontrar en todas las infecciones urinarias siempre de alguna forma u otra termina saliendo libre, o mejor dicho, o termina evadiendo el antibiótico que nosotros le damos y se hace multidroga resistente. Es porque tiene la capacidad de inhibir el complemento, ¿sí? O escaparse de la acción del complemento. El estafilococo aureus produce una proteína denominada inhibidor estafilocócico del complemento que se une de forma estable a las C3 convertadas a la vía clásica y la vía alternativa. Las inhibe, con lo que inhibe a su vez las tres vías del complemento. ¿Ok? Eso también explica porque cuando estás en un hospital y tratas a un paciente que tiene una estafilocosemia o está infectado por estafilococo aureus, es difícil controlarlo con antibióticos, ¿sí? ¿Qué? El shock tóxico por estafilococo aureus. Claro, el shock tóxico es por estafilococo aureus, pero también puede ser otro tipo de infección, estafilocosemia en general. En el libro creo que especificaba justo cómo inhibía esa vía y cómo de alguna u otra forma activaba la inflamación por medio de macrófagos y linfocitos, creo, aumentando el interferón alfa, no, el factor tumoral alfa y el otro. Entonces ahora sí ya lo están entendiendo, ¿no? ¿Por qué el libro es un poco complicado de entenderlo? Porque realmente tienes que entenderlo desde el inicio, ¿sí? Y en el caso del complemento, como les inicié la clase, el complemento va a depender de cuántos estímulos haya habido a microbios para que se generen activaciones o desactivaciones o incluso evasiones del sistema de complemento por los microorganismos, ¿sí? ¿Nota? Creo que hay otra. Sí. Ya, miren, esto sí es interesante. La proteína GP41 es del virus del VIH, ¿cierto? Eso no podemos discutirlo. La mayor parte de virus, cuando tengan una proteína, siempre van a ser GPs, glicoproteínas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del GP41 puede unirse al factor H, ¿sí? Y se cree que esta propiedad del virus contribuye a la protección del virión. Otros muchos microorganismos patógenos han desarrollado proteínas que facilitan el reclutamiento del factor H en sus paredes celulares. Entre ellas estas bacterias como el Streptococcus pyogenes, Borrelia burgdorferi, el que causa la enfermedad de Lyme, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, el hongo patógeno, Candida albicans, Nematodos, Echinococcus granulosus. ¿Sí? ¿Ok? Entonces se entiende también por qué el virus del VIH es tan astuto, ¿sí? Porque tiene la capacidad no solo de multiplicarse con nuestras células y utilizar nuestro ADN para multiplicarse, sino que también puede inhibir nuestro sistema de complemento, ¿ok? Inhibiendo algunos factores específicos. ¿Sí conocen qué es la enfermedad de Lyme? Es la enfermedad de las garrapatas. La enfermedad de las garrapatas, ¿sí? Es el típico paciente que va a Estados Unidos, te vas a hacer un camping, te pica una garrapata. Semanas después, te sientes como que no tienes ganas para hacer nada, te sientes fatigado, no sabes qué tienes, y literal, para poder diagnosticarte, tienen que hacerte una prueba para ver que no tengas Borrelia burgdorferi, ¿sí? El GP160 es una proteína de membrana de Trypanosoma cruzi, no sé si saben qué es, ¿no? ¿No? Produce la enfermedad del Chagas, ¿sí? Ahí tienen dos, el Triatoma infestans y el Trypanosoma cruzi, ¿sí? La enfermedad es el Trypanosoma cruzi. ¿A quién infecta? A la chirimacha, que es el Triatoma infestans, ¿sí? Y el Triatoma infestans, que es la chirimacha contagiada por Trypanosoma cruzi, pica al humano y eso le produce enfermedad de Chagas. Entonces, ¿todas las picaduras de chirimacha producen Chagas? No. Va a depender de cuál chirimacha está infectada con Trypanosoma cruzi, ¿sí? Por eso hay una prueba que seguro la van a llevar el próximo año que llevan parásito, que le llaman la prueba de Montenegro, que era una prueba bien sádica, ¿ya? Si tú querías saber si la persona tenía Chagas,
En ese momento no había cómo cultivar, por así decirlo, el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Lo hacían picar por chirimaches, pero chirimaches sanas. Si a las chirimaches sanas les daba chagas luego de picar al paciente, pues quiere decir que el paciente está con chagas, ¿sí? ¿Ok? O tiene Trypanosoma, o mastigotes de Trypanosoma. Todos se dan cuenta que es una prueba cruda, ¿verdad? Porque imagínate, a ver, da la mano para que te piquen. Ya. El microorganismo causante de la enfermedad de Chagas se une al C3b y impide la formación de la T3 convertasa y también acelera su degradación. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué les he puesto este cuadro? No porque esté en el libro, esto lo he sacado de otro lado. Pero sí debe estar en el libro, tal vez en capítulos más adelante. ¿Sí? No nos fijamos en esta fase, pero más adelante. Porque esta es pregunta de examen en todos sus exámenes que vayan a realizar. ENAM, residentado médico, para salud. ¿Sí? Son las reacciones de hipersensibilidad. Nos van a poner paciente que, no sé, que está en un avión, se come una mantequilla de maní y de un momento a otro empieza a hacer sensación de que no puede respirar, se le cierra la garganta, se pone rubicundo, ¿Qué reacción de hipersensibilidad es? 1. ¿Sí? Porque es por alergia. Otra.